Estamos de regreso con más información. Oiga, es que hay que buscar cosas en esta vida que nos cambien tantito el mood de lo que estamos viviendo, porque es tremendo lo que se ha estado viviendo en este país, y no es que, porque luego dicen, es que les gusta ser amarillistas. A ver, este es uno de los pocos espacios donde no le damos prioridad a la nota roja, donde tratamos más bien de construir y de buscar soluciones y alternativas, de escuchar a las voces que propongan algo más, pero es que la realidad de este país nos supera. Yo no sé cómo lo hace esta mañana el presidente para dar la espalda a los temas que hoy interesan a la ciudadanía y estar hablando de otras cosas, y estar tocando temas como el maíz transgénico, el caso de María Amparo Casar y todo lo que quieras, menos lo que está sucediendo en Zacatecas, 4 días con bloqueos y quemas en los caminos y carreteras por parte de la delincuencia. Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos en medio de esta crisis del agua? Y no es tema en la mañanera, no es un asunto fundamental. Los apagones de ayer, dicen algunos medios de comunicación, y hemos estado tratando también en las redes sociales como de hacer este sondeo de en qué tantos estados se dio esta situación. Se habla de 15, de 10, donde son más reservados y más afines al gobierno federal. Dicen 9 entidades que tuvieron apagones, que tuvimos apagones la noche del día de ayer, y no es tema fundamental en la mañanera. Mejor están en esta parte de quiénes quieren las mentiras, luego tantos años de mañanera y sin aprender a leer. Es un asunto de verdad que genera un encono y una impotencia tremenda. A ver, que esperaríamos, por lo menos, que el primer tema con el que hubiera salido el presidente hubiera sido el de los apagones del día de ayer, licenciado José Mario de la Garza. Sí, mira, el tema del, primero, el control de la narrativa, de la agenda, el que el presidente todas las mañanas esté horas pues hablando de temas que él escoge y que él presenta, que luego se vuelven, digamos, los temas que la oposición toma para hacer un debate, pero como tú dices, se ocupa un espacio muy importante, se ocupa el tiempo de un presidente. Yo no creo que en ningún país, Erika, Jonathan, del mundo, un presidente esté todas las mañanas dedicándole 3-4 horas a hablar de temas. Pero mira, hasta en la estrategia de manejo de crisis hay como 2 grandes posibilidades, ¿no? Una, le das la espalda, pero con el costo que implica, porque eso no le puedes decir a la gente que no pasó, claro, se dieron cuenta, está. Claro. Es una que me parece que es la que está asumiendo el presidente. Le das la espalda y sigues con otras cosas, buscas un distractor, ¿no? La famosa caja china de generar una distracción, o la afrontas de primera voz, que es lo que hace mucho el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, hay una crisis, luego salen y ellos ponen la narrativa. ¿Qué hubiéramos esperado hoy? Que el presidente hubiera comenzado con ese tema, pero además hubiera citado de manera emergente al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que diera una solución, ¿no? Una respuesta, una explicación, para que diera su propia narrativa, y no. Sí, es decir, se manipula para escoger una agenda que conviene, también tomando en cuenta que estamos en un momento político. Entonces el presidente escoge los temas que él quiere, que como bien dices, muchas veces son irrelevantes. Lo de Amparo Casar, que sucedió hace 20 años, pues para la problemática del país pues es totalmente irrelevante, ¿verdad? Pero se lleva al director de Pemex, se hace toda una denuncia por un tema de una muerte de una persona, y hoy, como dices, que tenemos los apagones, los homicidios, la falta de agua, la ola de calor, el proceso de la sequía, ¿no? Que son los temas que a nosotros nos gustaría, si es que nuestro presidente le va a dedicar 3 horas del tiempo tan valioso a explicarnos y a darnos información, pues sería interesante que se tomara la agenda real de México y no la agenda ficticia y no la agenda de Disneylandia, porque si no, pues parece ser que... Pero hasta el foro cambia, licenciado, porque es decir, a ver, mexicanos, soy consciente de lo que sucedió ayer, una noche difícil en apagones, ya estamos, Comisión Federal de Electricidad trabajando, miren, este es el reporte, y ya. Mira, te voy a decir una cosa, seguramente a muchos de los que trabajamos en medios de comunicación nos sucedió la noche del día de ayer, ¿no? Conforme pasaban los minutos y conforme empezaba a surgir esta información de que la CENACE, de que estos apagones programados, de que no hay energía, empezábamos a recibir mensajes de gente de diferentes rubros, ¿no? Esta mañana nos decían de loncherías, pero anoche nos decían de hospitales, de escuelas, gente que tiene enfermos, etcétera. Nos decían, oye, ¿qué va a pasar mañana? Nos vamos a despertar y vamos a tener luz o no. En un colegio nos preguntaban, desde hoy empiezo a avisar que no va a haber clase, ¿qué hacemos, no? La incertidumbre que se generó entre la población y que todavía prevalece hoy, es tremenda. O sea, como gobierno federal pudiste haber salido a dar por lo menos una certeza, la que quieras, la certeza de vamos a seguir con apagones programados, pero entérense, contémplenlos, organícense,
sobre todo, lo decíamos, hospitales, escuelas, industria, prepárense porque esto va a seguir, avísenos, digo, por lo menos, o el compromiso que hicieron, por ejemplo, en junio del año pasado, donde salió la Senasa y dijo, no se preocupen, esto no va a pasar, no va a ser una situación frecuente, pero es hora que no sabemos absolutamente pues nada con certeza. Y también, Erika, decirle al auditorio esta reflexión, ¿no? Decir, ¿qué es lo que un presidente tiene que hacer? Hay otros modelos, como tú bien dices, en otros países donde se ocupa un vocero y donde un vocero es el que tiene esta agenda. ¿Hasta dónde un presidente de la República tendría que estar destinándole todo este tiempo a informar lo que a nadie le interesa, a crear una agenda artificial y a crear una agenda de la manipulación y una agenda pues sesgada, ¿no? Los famosos otros datos, ¿no? Yo creo que también los mexicanos estamos hartos de esta manera en la que pues cada quien inventa su realidad. Parece que lo que realmente está pasando a nadie le importa, ¿no? Y hasta se convierte en estrategia política, porque por supuesto ya salieron ahí también los vivales a llevar agua a su molino, ¿no? Marco Cortés declarando que ya están aquí los apagones del bienestar, que ya llegan, y se vuelve en un tema de campaña y en un tema de partidos políticos, no de realmente políticas públicas, que es lo que esperaríamos, ¿no? No de política de partidos, sino de políticas públicas. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? Bueno, pues no se está convirtiendo en ello, sino en tema de campaña y de debate y de pleito, pero que no estamos teniendo con claridad los ciudadanos. Y bueno, pues acá en San Luis Potosí hay un tema también delicado que se está dando en estos días, que es el cambio que se estará viviendo en la Fiscalía General del Estado con la salida de José Luis Ruiz Contreras. ¿Qué lees en ello, licenciado? Primero, en esa renuncia, y segundo, ¿qué es lo que está, digamos, de por medio en este cambio en la titularidad de la Fiscalía? Bueno, el fiscal estaba próximo ya a vencer el plazo que se había establecido. Acuérdense que aquí hay un dato interesante. El fiscal Federico Garza, que fue nombrado ya como fiscal autónomo, decide por razones personales dejar el cargo cuando inicia este gobierno y entra el nuevo fiscal y ocupa, digamos, el periodo que estaba pendiente, ¿no? Y entonces ese periodo estaba por vencerse y habría que entrar en un nuevo proceso para renovar la fiscalía. También hay que decirle al auditorio que este proceso pasa por una intervención del gobernador, del Congreso, para, en base a las propuestas que se envíen, definir cuál es el mejor perfil. Es un momento complejo, Erika, Jonathan, el actual, porque estamos en un debate político local pues también muy intenso. Los diputados y las diputadas que integran el Congreso pertenecen a diferentes fuerzas políticas, y entonces introducir un elemento ahora en este debate político en el Congreso de quién podría ser el perfil de la Fiscalía, pues no deja de ser también un tema que se puede pues politizar y se puede convertir en una cuestión de debate político, o quizás, por el otro lado, no, que pase un poco como un tema irrelevante, desapercibido, y todo el mundo está ocupado en las campañas. Y que el riesgo sea al revés, ¿no? Exacto. De que llegue una integración de un Congreso que no sabes cómo va a quedar. Y con suplentes y con personas que traen otra agenda y andan buscando dónde van a quedar y andan buscando cómo se van a acomodar, y entonces el tema de la Fiscalía pues para ahorita no les parece tampoco importante, y entonces pudiera salir en un tema que tampoco tenga notoriedad. Ahora, a mí me parece que estos procesos de designación, como ya lo vimos, lo que pasó en la Corte con la ministra Lenia, son muy importantes en la construcción democrática. ¿Por qué? Porque la Fiscalía tiene una estructura de autonomía, de independencia y de contrapeso. Entonces, ¿quién ocupa la silla de la Fiscalía en un momento como el actual, en donde estamos viviendo una crisis en todo México de inseguridad, una crisis en cuanto a la comisión de delitos, a las denuncias, al procesamiento, a este debate, Erika, Jonathan, muy importante también, que déjame conectarlo, Erika, sobre la prisión preventiva oficiosa, donde no sé si vieron en días pasados, todos los gobernadores y gobernadoras del país enviaron una carta a la Suprema Corte, una amicus curiae, diciéndole estamos en contra de la eliminación de esta figura porque va a generar inseguridad. O sea, hay un gran debate, Erika, Jonathan, sobre cómo van a actuar las fiscalías frente a la comisión de delitos, quiénes van a poder permanecer en la cárcel, quiénes no, qué delitos vas a perseguir, cuál va a ser la política criminal del Estado. O sea, es el debate, Erika.
lo que está viviendo Zacatecas, lo que estamos viviendo en el país. Entonces, ¿quién ocupa esa función? Para mí, en el momento actual de México se vuelve extremadamente relevante. Y entonces esperaríamos, Erika, Jonathan, un debate democrático y de construcción, de buscar cuáles son los mejores perfiles, quiénes son las personas más capacitadas, quiénes son los que tienen la mejor experiencia y quiénes son los que deben de llegar. Ahora, ese es el contexto, ¿verdad? En el quién, en los nombres, ¿cómo quedó la Fiscalía después de tener al frente a José Luis Ruiz Contreras? Es decir, ¿se hizo un buen, un mal trabajo, un trabajo mediano? ¿Cuál es la evaluación que tú le darías, licenciado? Y también sobre esta posibilidad de que Manuela García Cázares, quien encabeza el Poder Judicial en San Luis Potosí, pudiera ser la nueva fiscal general del Estado. Yo lo he dicho que tengo muchas reservas porque no sé si ella estaría pues en el interés de ocupar ese cargo, pero se ha barajado esa posibilidad. Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, la evaluación de las fiscalías pasa por muchas vertientes, ¿no? Una sería, ¿qué resultados nos dio? Y entonces, ¿cuál es el resultado de una fiscalía? O sea, ¿qué es lo que esperamos de una fiscalía? Una fiscalía tiene como función recibir denuncias, investigarlas y las que procedan, llevarlas a un tribunal para que se inicie un proceso penal. Ese es el trabajo de una fiscalía. Ahora, algunas mediciones, Erika, que han hecho un ranking de fiscalías, Jonathan, lo que han medido es cuántas denuncias se presentan y cuántas se procesan ante un tribunal. Y eso tiene un sesgo que hay que tener cuidado, porque no todo lo que se presenta como denuncia debe de acabar en un tribunal. No todo. Algunas cosas se pueden resolver mediante un acuerdo, otras cosas no son delito. Entonces creo que hay que ser cuidadosos. Yo creo que en cómo se recibió por parte del fiscal, la fiscalía, y lo que se hizo, a mí me parece que hubo un avance, es una persona, el fiscal, con experiencia, con entendimiento. Me parece que a diferencia de lo que pasó en la anterior administración con el fiscal, que no era una persona que tuviera una experiencia en fiscalía, porque aquí ojo, no es, esta persona es muy buen abogado o muy buena abogada, ojo con eso, ¿verdad? No, yo te diría que eso sería un requisito mínimo, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú para manejar una fiscalía? ¿Qué experiencia tienes tú para ir a un juicio y que una persona se mantenga en prisión? Porque esto de yo soy buen abogado y pónganme de fiscal, pues es Y ahí sí podría verse el perfil, si es idóneo o no, para la fiscalía, en este caso con Manuela García, que es el primer nombre que menciona el gobernador. Y lo menciona el gobernador como su carta, ¿no? Porque el gobernador sale a decir, oye, a mí me parece que, y le tengo mucho respeto, y me parece que este sería el mejor perfil, y de alguna manera manda la señal que aunque tienes que mandar una terna, luego también esta composición de ternas puede tener su manejo político, sí, claro, ¿no? Porque mando a mi perfil, que es la licenciada Manuela García Cázares, y pongo a otros dos con cero experiencia, Jonathan, que simplemente tienen una cédula de abogado y relleno ahí, y pues claramente estoy mandando un mensaje de que la que quiero designar es a Manuelita, y a los otros dos los pongo ahí nada más para cumplir con el requisito, ¿no? Que creo que hemos visto también que es ese manejo, y ya va muy orientado a que esto sirva. Ahora, lo que tú decías, Erika, actualmente la licenciada Manuelita pues ocupa la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, ¿verdad? Que no es cosa menor. Entonces, de alguna manera también, a mí me parece, fíjate, y tomando la experiencia de Saldívar, me parece que sí tenemos que lograr que las personas que ocupan cargos en temas de justicia cumplan con los mandatos que se les dieron. Me refiero al plazo, ¿verdad? Que los terminen. Sí, porque tiene que haber un proyecto y tiene que haber un compromiso de decir, a mí me nombraron ministro y yo llego aquí hasta el último día. Claro. A mí me nombraron fiscal y yo termino mi gestión el último día. Salvo una cuestión catastrófica, una enfermedad, una cuestión que te impida, vamos a decirlo así. Pero a mí me parece que en estos puestos de justicia, utilizar manejos políticos y acuerdos políticos y que los plazos no se cumplan, lo que hace es que los proyectos no se pueden concretar. Claro. Porque, Erika, a mí, a una persona lo designan fiscal y a los 2 años se va, oye, pues espérame, ¿cuál era el proyecto? ¿Qué es lo que ibas a hacer? ¿Cómo lo ibas a conseguir? A mí me parece que México necesita el compromiso de cumplir con la duración del cargo. Y tenemos que buscar personas que les digamos, oye, este compromiso lo vas a cumplir hasta el último día. Claro. Ahora, yo también cuestionaba qué tanto Manuela García Cázares estaría interesada en llegar a la Fiscalía, porque, a ver, sales de una responsabilidad tremenda, que es el Poder Judicial en el Estado de San Luis Potosí, para irte a una todavía más desgastante y más precaria, que es la Fiscalía General del Estado. Y donde puedes acabar en muy malas condiciones, puedes acabar, ¿verdad?, con tu carrera por completo. Sí. No, yo no sé qué tanto esté ella interesada, pero hay otra posibilidad que también se ha barajado sobre la mesa, que es el hecho de que José Luis Ruiz
Contreras haya renunciado para no tener impedimentos legales de estar dentro de la terna y buscar prevalecer un periodo más. Sí, porque se argumenta con una forma muy legal de decir, pues él estaba cumpliendo el mandato que todavía no concluyó Federico Garza, y entonces, pues bueno, tendría la oportunidad, al haber renunciado, de volver a participar en una terna. ¿Y sí? Pues mira, entras en estas discusiones legales que cada quien puede hacer el derecho dúctil, ¿verdad? Y entonces acomodarlo para que se configure de una u otra forma. Realmente aquí el que tendría que ser el contrapeso para aceptar o no a la terna tendría que ser el Congreso. Tendrías que tener un Congreso que te dijera, oye, a ver, las personas que estás designando en la terna no cumplen o sí cumplen los requisitos. O sea, el Congreso sí le puede rechazar la terna. El Congreso tendría la obligación de analizar las ternas y ver si las personas son elegibles o no. O sea, eso es una facultad del Congreso. Pero otra vez estamos esperando que el Congreso, que los diputados locales tengan elementos de análisis jurídico para tomar una decisión. Claro, entonces, exacto, y entonces si tomas esa decisión en el momento político ahorita, donde está viendo estos acomodos, pues quizás viéndolo políticamente no te convenga cuestionar eso para obtener beneficios en otro lado y para acomodarte bien en otra posición y para buscar otro cargo. Entonces dices, mira, yo ahorita la dejo pasar porque a mí me conviene esta posición. O sea, estamos en un muy mal momento, es lo que quiero señalar, para elegir un fiscal. Que de hecho la ley está diseñada para que esto no suceda, para que los tiempos no se empalmen elección y nombramiento del fiscal. Y está diseñada para otra cosa, Erika, para lo que tú dices, con mucho tino, y para otra cosa, para que las fiscalías trasciendan la administración del gobierno y tú tengas un fiscal autónomo, porque todo el diseño que se hizo de fiscalías era generar una autonomía y no una dependencia del fiscal, que se asuma el fiscal. ¿Se acuerdan del fiscal carnal? Sí, ninguna cercanía absoluta. Entonces, lo que tenemos en la ley es, oye, vamos a crear un fiscal autónomo que actúe de manera independiente, que no reciba órdenes de nadie y que decida qué se persigue y qué no se persigue. Eso es lo que está plasmado en la ley. En la práctica no se ha logrado, porque las fiscalías no han logrado esa autonomía y también no la han logrado porque no les dimos la autonomía financiera y económica. Claro. Entonces, tú dices, pues sí, soy autónomo, pero el presupuesto me lo tienen que dar del gobierno del Estado. Entonces, de alguna forma, pues esta autonomía es muy relativa, ¿no? Entonces, pero estaba pensado, Erika, para que trasciendan y para que tú no discutas los perfiles en un momento electoral, porque si no, puedes contaminarlo todo, ¿no? Y no se trata de eso. Yo creo que la posición de la Fiscalía tiene que ser primero una persona con mucho conocimiento, con mucha experiencia y que, ojo, que nos diga qué se va a hacer. Porque a mí me parece que hay temas así. Oye, 95% de las personas a las que se comete un delito no denuncian. Esa es una realidad, está medido, son los datos. Ok, dinos qué vas a hacer con esa realidad. La cifra negra es de 95%. Y luego, la otra cifra, que para mí ese es el otro gran proyecto, tienes una impunidad del 95%. Es decir, de lo que sí te denuncian, solamente el 5% lo logras procesar. Sí. Okay, ¿qué vas a hacer con eso? Y danos un plan que dure exactamente el plazo de tu mandato y tú tienes que llegar al final y decir, yo les prometí que iba a bajar la cifra negra, ahora tenemos el 80%. Y yo les prometí que íbamos a bajar la impunidad y ahora tenemos una impunidad del 70%. Bueno, ahí está. Claro. Y paso la estafeta al siguiente. Pero si no, lo que estamos haciendo son cortes, y es muy difícil manejar, como tú bien dices, una fiscalía así. Licenciado José Mario de la Garza, como siempre, muchas gracias. Gracias, Jonathan. Gracias, Erika. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias.